A ver, piensen en esto un segundo. ¿Y si toda la humanidad, cada nación, cada pueblo que conocemos hoy, pudiera rastrear sus orígenes hasta solo 3 hombres? Parece increíble, ¿verdad? Pues en el capítulo 10 de Génesis existe un documento que los historiadores llaman la Tabla de las Naciones. Es básicamente un árbol genealógico que afirma conectarnos a todos. Entonces, la gran pregunta es, ¿se trata solo de un mito o estamos frente a un mapa real y antiguo que explica nuestro mundo? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esto. Vamos a seguirles la pista a los descendientes de estos 3 hombres, usando este mapa como guía. Y vamos a descubrir que este documento es mucho más que un simple linaje. Revela un plan que, créanme, se extiende hasta nuestros días. Para poder entenderlo, tenemos que ir al principio. Imaginemos la escena. Estamos al pie del monte Ararat, en lo que hoy es Turquía. Acaba de pasar el gran diluvio y la historia de la humanidad tiene que empezar de nuevo. ¿Con quién? Con una sola familia, la de Noé. Esta será nuestra hoja de ruta. Seguiremos el rastro de los 3 hijos de Noé. Exploraremos los imperios que fundaron. Y ojo, porque vamos a revelar un secreto sobre la Torre de Babel que cambia por completo la forma de entender esta historia. Muy bien, entremos en materia. Desde estos 3 hijos, Jafet, Cam y Sem, el mapa de la humanidad comenzó a tomar forma. Piénselo así. Jafet se expandió hacia el norte y el oeste, hacia lo que conocemos como Europa. Cam se fue hacia el sur, a África, y Sem se asentó justo en el corazón del Medio Oriente. Arranquemos con el primer hijo, con Jafet. Sus descendientes fueron los que se movieron hacia las costas, las islas, las tierras del norte, y con ellos llevaron una mentalidad que con el tiempo le daría forma a lo que hoy llamamos Occidente. Es que hasta su nombre lo dice todo. Jafet en hebreo significa expansión, y vaya que su descendencia le hizo honor al nombre. Dentro de esta tradición se le considera el padre de las naciones indoeuropeas, y su linaje se asocia directamente con el desarrollo de la filosofía y la ciencia que conocemos hoy. Ahora fíjense bien en esto, es una profecía que Noé dijo sobre él, y quiero que presten muchísima atención a esta frase. Habita en las tiendas de Sem. Hay que grabársela porque al final de este recorrido vamos a entender exactamente qué significa. Es una de las claves de todo este mapa. Aquí tenemos un resumen rápido. De Gomer vienen los pueblos celtas. Su hijo, Askenaz, le dio el nombre a los judíos askenazíes, un vínculo directo con la historia judía moderna. Magog se asocia con la zona de Rusia, una figura clave en la profecía bíblica. Javán es el ancestro de los griegos, nada menos. Y Tarsis, que vendría a ser la España actual, era para ellos literalmente el fin del mundo conocido. Pasemos ahora a la siguiente rama de la familia. Mientras la gente de Jafet se expandía, los descendientes de su hermano Cam se destacaron por otra cosa. Fueron los grandes constructores de imperios. Así que ahora nos vamos para el sur a conocer su historia. El linaje de Cam es quizá el más impresionante a nivel visual. Sus descendientes fueron los verdaderos ingenieros del mundo antiguo. Fundaron algunas de las civilizaciones más poderosas que la historia ha visto jamás. Tuvo 4 hijos. De Cush vienen los reinos de Etiopía. Misraim es literalmente el nombre hebreo para Egipto, o sea que las pirámides, los faraones, todo eso nace de aquí. Fut se asocia con Libia, y el 4 hijo es Canaán, y es aquí donde la historia se pone un poco oscura. Y aquí hay que ser súper claros. Durante siglos, un pasaje bíblico sobre una supuesta maldición se usó para justificar atrocidades. Todo basado en una de las peores y más dañinas interpretaciones de las Escrituras. La falsa interpretación dice que Noé maldijo a Cam, el padre de las naciones africanas, justificando así la esclavitud, pero la verdad bíblica es que la maldición fue sobre su nieto, Cananeo, y no tiene absolutamente nada que ver con la raza o el color de piel. Es importantísimo entender esto. Esa conexión es pésima teología y peor ciencia. En medio de esta historia, de repente aparece una figura bastante sombría, Nimrod, un descendiente de Cam. La Biblia lo describe como el primer poderoso en la tierra. Dice que era un cazador, pero no solo de animales. La tradición lo ve como un cazador de almas, un dictador que desafió directamente a Dios y construyó el imperio de Babel para concentrar todo el poder en sí mismo. Y esto nos lleva directamente al tercer hijo de Noé, a Sem, porque si el poder de Nimrod se basaba en la fuerza y la rebelión, el legado de Sem fue todo lo contrario. Sus descendientes se convirtieron, digamos, en la columna vertebral espiritual de la humanidad. Es que su nombre, Sem, significa nombre o reputación. Y aquí el contraste es brutal. Nimrod quería hacerse un nombre para sí mismo, para su propia gloria.
En cambio, Sem fue elegido para portar el nombre de Dios. Son dos visiones del mundo totalmente opuestas. De Sem descienden pueblos como los asirios que dominaron el creciente fértil. De su descendiente Eber viene la palabra hebreo, un linaje que no se define por conquistar tierras, sino por preservar una promesa. Y finalmente, esta línea nos lleva a Abraham, el padre de Israel y el comienzo de toda la historia de la redención. Pero a ver, ¿y qué pasó con las naciones más lejanas? ¿Esas que no aparecen tan claras en el mapa? Pues lo que se encontró en China es asombroso. El antiguo carácter chino para decir barco se compone de 3 símbolos: vasija, 8 y persona. O sea, 8 personas en una vasija. ¿Les suena a algún evento histórico conocido? Y ahora sí, llegamos al clímax. La historia de la Torre de Babel es mucho más que la simple confusión de lenguas. Hay un detalle, una dimensión espiritual que casi nadie conoce, pero que lo cambia absolutamente todo. Este versículo de Deuteronomio es la clave de todo. Dice que cuando Dios dividió a la humanidad, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. ¿Pero qué significa eso? Bueno, el término hijos de Dios en este contexto se refiere a seres espirituales del consejo divino de Dios. Lo que pasó en Babel entonces fue que Dios no solo confundió los idiomas, sino que delegó la supervisión de esas naciones a estos seres, mientras que se reservaba a Israel para sí mismo. O sea, el mapa de Génesis 10 no es solo un árbol genealógico, es un mapa de guerra espiritual. Pero la historia no termina en división, para nada. Miles de años después, Dios pone en marcha un plan para revertir lo que pasó en Babel para volver a unir lo que se había separado. Y esta comparación lo ilustra a la perfección. En Babel, una sola lengua se dividió en muchas para separar a la gente. Pero en Pentecostés, personas de muchas naciones escucharon un solo mensaje, cada una en su propio idioma, para unirlas. Es la inversión divina de lo que pasó en Babel. Entonces, aquí está el punto clave. El gran final. ¿Nos acordamos de la profecía sobre Jafet? ¿Habita en las tiendas de Sem? Bueno, cuando el apóstol Pablo, que es un semita, se obsesiona con llegar a España, o sea, Tarsis, el último rincón del mapa de Jafet, no lo hace por turismo. Él, un descendiente de Sem, estaba llevando la presencia de Dios hasta los confines del territorio de Jafet. Estaba cumpliendo, al pie de la letra, la antigua profecía de Noé. Al final, este mapa antiguo resulta no ser un mapa de división, sino de una conexión profunda, ancestral. Nos muestra que toda la humanidad, en su raíz, es una sola familia. Y eso nos deja con una pregunta, ¿no? Si todos venimos del mismo lugar, ¿qué es lo que realmente nos divide hoy?